Vía Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. 23 horas en punto. Comenzamos este último Vía Pública de esta temporada. Volvemos, eso sí, en marzo, así que muy atentos ahí con todas las novedades. Les damos la bienvenida, como siempre, a este bloque donde siempre habitualmente conversamos respecto a distintos aspectos, ámbitos de la actualidad nacional e internacional. Este jueves, el presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo un desayuno junto a un grupo de pensionados en el Palacio de la Moneda, una instancia en la que enfatizó que la reforma de pensiones no es un triunfo del gobierno, sino de todos los chilenos. El mandatario estuvo acompañado junto a los ministros de Hacienda y la ministra del Trabajo para celebrar la aprobación de esta histórica reforma que quedó ya lista para convertirse en ley. Por otra parte, parlamentarios de Chile Vamos valoraron también la aprobación de la reforma, destacando el fortalecimiento de la capitalización individual. Además, se refirieron a quienes han criticado y rechazado este proyecto, señalando que deberán dar explicaciones a los pensionados del país. Mira, vamos a conversar sobre esto mismo, la aprobación de la reforma de pensiones que se registró finalmente este día miércoles, luego de varios años de discusión, años también de anhelos por parte de distintos sectores también de la población, pero también de las consecuencias políticas que tiene esta aprobación. Y ya nos acompaña aquí en el estudio Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Marco. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí, como siempre, en Vía Pública. Comencemos por esta aprobación y este primer abrazo probablemente que fue la foto, prácticamente la foto política de la jornada, este abrazo entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Janet Jara, que celebraron evidentemente con harta emoción la aprobación de la reforma previsional. Sí, porque efectivamente la aprobación de la reforma por una holgada mayoría ayer en la Cámara de Diputados, lo mismo había ocurrido el día lunes en el Senado, lo que muestra de alguna manera es que el gobierno se anotó un triunfo simbólico importante. Recordemos que el gobierno tenía pocas reformas que mostrar de verdad, ¿no? La creación del Ministerio Público, el aumento del salario mínimo, la reducción de las 40 horas, eran cosas que ya habían estado instaladas, pero efectivamente, y como lo dice el presidente hoy día en la nota introductoria que tú mostrabas, es un logro importante, además de la política, ¿no es cierto?, intentando resolver un problema, una demanda muy, diríamos, sentida por la gente y que llevaba muchos años sin resolverse. Todas las encuestas y todos los estudios de opinión mostraban en los últimos días que la gente encuestada, ¿no es cierto?, señalaba con mucha claridad que el Congreso debía aprobar esta reforma. Por supuesto que los elementos técnicos pueden ser discutibles, no es la reforma que el gobierno quería, evidentemente, pero actuando con cierto pragmatismo, diría yo, evidentemente, hoy día está capitalizando un triunfo simbólico. La política tiene que ver con los símbolos. Lo que vimos hoy día, esta reunión del presidente, es parte de eso, ¿no? Es parte de la construcción desde las emociones, ¿no? Y por lo tanto, esto de alguna manera le inyecta al gobierno y al oficialismo en particular una fuerte dosis de energía, diría yo, para enfrentar un año electoral complejo. Tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales a fines de noviembre, por lo tanto, este es un buen elemento para enfrentar ese desafío que es complejo para el oficialismo. ¿Sirve esto también quizás para mejorar un poco la visión que tiene la ciudadanía de la clase política en general, considerando que se logra llegar a un acuerdo, algo que no se había en esta materia en específico, la reforma de las pensiones, que claro, varios gobiernos intentaron realizar algún tipo de reforma, no se logró finalmente bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, se logra esta aprobación, pero claro, no es la reforma que el Ejecutivo actual quería, tuvo que ceder en varios puntos, se tuvo que negociar con la oposición y finalmente se logra esta aprobación, este acuerdo que permite, por una amplia mayoría, no transversal, porque claramente Partido Republicano, Nacional Libertario también ahí, que está en formación, se excluyen, se autoexcluyen de este acuerdo. Pero ¿cómo queda también el espectro político en este sentido? Sí, bueno, aquí hay una señal importante de cómo cuando la política hace lo que es el sentido fundamental de la política, es decir, la capacidad de construir acuerdos y entendimiento, la gente tiende a valorar esa manera de actuar, ¿no? Hoy día la política viene mostrando altos niveles de desconfianza por parte de la opinión pública. Hace rato que tenemos una crisis de representación, pero situaciones como esta, ¿no es cierto?, muestran lo positivo de la política con P mayúscula, ¿no? O sea, esa política capaz de convocar acuerdos, porque si, como te decía, para algo sirve la política, justamente es para esto. Ahora, eso también se expresa, yo diría, en una valorización importante del Senado
como espacio de construcción de esta forja de acuerdo. Hasta hace algunos años atrás, después del estallido social y durante el proceso constituyente 1, el Senado era una de las instituciones aborrecidas, ¿no es cierto?, y que se mostraba como el principal responsable de todos los problemas que teníamos en Chile. Sin embargo, la reforma, ¿no es cierto?, que llega al Senado muy amplia, con muchas más finalmente cuestiones que se planteaban que no lograron aprobarse, pero que en un trabajo sistemático de la Comisión del Trabajo, la Comisión de Hacienda, muy rápidamente lograron construir, ¿no es cierto?, la posibilidad de un acuerdo. En política pública, tú no siempre vas a conseguir que sea la mejor opción la que finalmente logre el acuerdo. En política pública esto se llama second best, o sea, la segunda o la tercera alternativa que finalmente es la que logra generar consenso y acuerdo. Las políticas públicas al final del día son eso, son una transacción política entre los actores. Y eso fue lo que ocurrió en el Congreso, primero en el Senado, donde 40 senadoras y senadoras dieron su apoyo irrestricto a la reforma. Yo creo que eso permitió alinear a la Cámara de Diputados, que el día de ayer, ¿no es cierto?, con una mayoría también muy importante, 114 parlamentarios que la votaron a favor, muestra, ¿no es cierto?, una importante capacidad de llegar a un entendimiento y acuerdo sobre un tema que le preocupa hace años a la gente, ¿no? La gente que se va a jubilar ahora, este año, pero los que se van a jubilar en 5, en 10, en 20 años más, ven aquí una posibilidad de mejorar su situación previsional para enfrentar adecuadamente la última etapa de la vida. Por lo tanto, creo que esa capacidad de construir consenso le hace bien al país, es lo que la gente espera de la política, es lo que de alguna manera la gente dio y dio como señal en las elecciones de octubre y noviembre, cuando eligió personas que efectivamente eran capaces de construir más acuerdos, más entendimiento, y creo que es un aspecto importante del resultado de la reforma del día de ayer. Ahora, en este escenario de negociaciones, de tramitación y finalmente aprobación de la reforma previsional, hay varios actores que jugaron papeles probablemente fundamentales. Podemos hablar, por ejemplo, de la ministra Jara, el ministro Marcel, el propio presidente Gabriel Boric, por una parte el Senado, lo mencionabas tú, Marco, parlamentarios también de Chile Vamos, parlamentarios del oficialismo y también, por otra parte, la posición en la que queda el Partido Republicano, más hacia la derecha probablemente de Chile Vamos, y también el Partido Nacional Libertario. De todos estos personajes que podemos identificar, personajes no caricaturizando la figura, sino más bien hablando de piezas clave en este contexto, ¿quiénes son probablemente los ganadores y perdedores de esta tramitación? Sí, justamente a partir de ayer se empezó a hablar de esta dinámica, ¿no? Quiénes ganaron, quiénes perdieron. Cuando estudiemos más en detalle el proceso político de construcción de esta reforma, evidentemente vamos a tener que también poner mucha más atención a quiénes fueron los ganadores y perdedores, pero evidentemente dentro de los ganadores yo consignaría en primer lugar al gobierno. Como te decía, que hay un triunfo simbólico importante para el gobierno. Los ministros que tú señalabas, Marcel y la ministra Jara especialmente, tuvieron la capacidad de buscar entendimiento, de ceder mucho. Recordemos que el gobierno planteaba a comienzo, ¿no es cierto?, cuando comenzó esta tramitación, de un 6-0, ¿no es cierto?, un 6 para este fondo solidario de reparto y nada para las cuentas individuales. Terminó siendo todo al revés, ¿no? Pues se le agregaron otras cosas, pero yo creo que eso habla de la capacidad de los ministros del Ejecutivo para poder intentar llegar a un acuerdo. En segundo lugar, creo que también es ganador una oposición moderada, ¿no es cierto?, que de alguna manera logró mantener el tema de la capitalización individual. La capitalización individual se mantiene en esta reforma y por eso lo que hay es una suerte de cambio con continuidad, ¿no? Se le hicieron modificaciones al sistema de pensiones, las que eran posibles hacer y para las que había consenso, pero dándole continuidad a lo que existía. Por lo tanto, creo que la oposición moderada, ¿no es cierto?, en Chile Vamos, en varios parlamentarios que estuvieron disponibles para llegar a entendimiento, también son ganadores. El Senado, como te decía, que se convirtió en un espacio institucional de forja de acuerdos muy importante. Y entre los perdedores, evidentemente, aquellos sectores que buscaron polarizar esta discusión, ¿no es cierto?, que se opusieron desde un principio con argumentos técnica y políticamente muy débiles, y estoy pensando fundamentalmente en el Partido Republicano, el partido o el movimiento de Johannes Kaiser, que muestran un poco este intento de polarizar la discusión ideológicamente, ¿no? Son los que resultaron perdedores. Y agregaría también las AFP, porque si bien es cierto, no perdieron el control completamente, ¿no es cierto?, del sistema y siguen siendo un actor relevante, quedó demostrado que hay un clima de opinión pública muy adverso. Las AFP colocaron muchos recursos
y colocaron a voceros tapados y destapados, ¿no es cierto?, a defender la posición de rechazar la reforma, y eso no resultó, ¿no? Entre otras cosas porque evidentemente hubo un acuerdo más amplio y mayoritario. Por lo tanto, yo diría que la AFP también, a pesar de que siguen siendo un actor relevante, quedan fuertemente cuestionadas en algo que ya sabíamos que había, que es la mala prensa, ¿no es cierto?, la mala fama que tiene la AFP administrando los fondos, especialmente lo que tiene que ver el tema de las comisiones, que es una cuestión que se corrige en este proyecto de reforma. Ahora hablemos de Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario también, que tiene ahí como su máximo representante al diputado Johannes Kaiser. El Partido Republicano, que tiene como abanderado presidencial ya a José Antonio Kast, y que una vez que se aprueba esta reforma y se despacha por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, ya comienzan de inmediato a criticar lo ya aprobado con varias frases probablemente que han sido bien cuestionadas. Por ejemplo, lo que tuiteaba ayer, si no me equivoco, José Antonio Kast, hablando de que se le quita a los trabajadores su derecho a la propiedad de sus fondos, insistiendo también en esta retórica que se ha mantenido también durante los últimos meses, pero también durante esta jornada hemos visto hartas declaraciones bien sentidas probablemente desde ese sector. Escuchábamos a un diputado también durante la jornada mencionar de que los grandes, probablemente generalísimos o jefes de campaña de una eventual candidatura de Janet Jara serían Rodrigo Galilea, hacía mención ahí, y mencionaba también a varios parlamentarios de Chile Vamos. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos leer esta reacción que ha tenido el Partido Republicano fuera ya de Chile Vamos, el espectro más a la derecha de Chile Vamos? Bueno, es una continuidad de la estrategia de polarización que viene llevando adelante el Partido Republicano y también el movimiento Partido en Formación Nacional Libertario de Johannes Kaiser. No ha cambiado eso desde que se opusieron originalmente a esta idea de la reforma, con argumentos, como te decía, política y técnicamente débiles, ¿no es cierto? Y por lo tanto su estrategia es generar un clima de polarización y de enfrentamiento. Acusan a la derecha o a los sectores moderados que estuvieron de acuerdo de este epíteto que se usa en España de la derechita cobarde, para referirse justamente a estos sectores de la oposición que están dispuestos a transar. Porque la estrategia de ellos, como te digo, es generar climas de polarización, ¿no?, de división, que curiosamente después de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, pareció la opinión pública o los electores decir otra cosa distinta. Lo que la gente no quiere es polarización, la gente quiere capacidad de entendimiento y de acuerdo. Por lo tanto, creo que estos sectores políticos van a seguir con esta estrategia porque es lo que creen que les puede rendir. Esto es lo que se conoce como el atajo trampista, ¿no? O sea, esta idea de asumir un poco las estrategias de Trump, de Milei, en el caso de América Latina, para llegar a conquistar el poder, ¿no? Polarizar, el enfrentamiento, ellos versus nosotros. Es propio, ¿no es cierto?, de esta construcción de climas de opinión pública que lo que buscan es generar confrontación y no entendimiento, ¿no? Es más fácil administrar el malestar que ponerse de acuerdo en política. Y eso lo está demostrando esta posición un tanto intransigente que están teniendo estos movimientos, que es legítimo que la tengan, porque en una democracia todos los partidos y movimientos pueden tener su posición, pero que evidentemente construye o ayuda poco, como lo decía hoy día el ministro Elizalde, a buscar la solución, y te enfocas solo en el problema, pero sin capacidad de poner a disposición, ¿no es cierto?, tu apoyo político, los parlamentarios que tengas para buscarle solución al problema. ¿Y ahora cuánto efecto puede tener esta reacción que ha tenido tanto estos dos sectores que hemos mencionado, el Partido Republicano y el Movimiento en Formación Nacional Libertario, tanto en dos dimensiones? Por una parte, en el apoyo que pueda tener la implementación ya de la reforma de las pensiones, ya avanzando este año 2025, y por otra parte también cuánto efecto puede llegar a tener en el apoyo que tienen estos sectores, pensando en que estamos ya en pleno año electoral. Sí, bueno, todo hasta donde sabemos y las encuestas de clima que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no es cierto?, nos hablan todavía de que lo que puede estar ocurriendo con el Partido Republicano y el Movimiento Nacional Libertario de Johannes Kaiser todavía es una lógica de nicho, ¿no? Ellos están apostando a nichos electorales, no entendiendo que con voto obligatorio, como es el que vamos a tener nuevamente para las elecciones de presidente, presidenta y el Parlamento,
El voto obligatorio obliga a hablarle a todos los electores, no a una parte. No tienes que llevar a votar solo a los tuyos, sino que tienes que hablarle a todos. Kast y Kaiser, parapetados en el 15, en el 20%, no pueden ganar una elección, probablemente ni siquiera puedan pasar una segunda vuelta, y por eso que es un error, creo yo, táctico y estratégico, pensar solamente en atrincherarse, ¿no? en un electorado de nicho, no entendiendo que para poder ganar una elección, que es lo que está haciendo Evelyn Matei, lo que tiene que hacer es desplazarse, ¿no es cierto?, más bien hacia el centro, a los sectores moderados, a los que buscan cambios graduales. Entonces, creo que ahí hay un error de apuesta, de creer que el país está polarizándose, que el país es como la Argentina, donde Milei ganó la elección, o Estados Unidos, que es un país tremendamente polarizado. Chile no está en esa situación, y por lo tanto esta polarización desde arriba que quieren llevar adelante, creo que no va a lograr el apoyo de los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren es precisamente lo contrario: acuerdo, entendimiento, buscar soluciones, y no ser parte del problema, sino que ser parte de la solución. Ahora, ¿cómo queda también en Chile Vamos, el bloque de centro-derecha, ya que se plegó prácticamente o casi por completo a este acuerdo? Se enfocaron principalmente en aprobar esta reforma a las pensiones ya también en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo queda finalmente este bloque, considerando que también tuvo que ceder, tuvo que sentarse a negociar con el gobierno, y finalmente son los que permiten también contar con los votos necesarios para finalmente generar esta aprobación ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados? Sin duda, este es una buena demostración de esta derecha moderada, ¿no es cierto?, que entiende que para poder enfrentar y solucionar los problemas se requieren los acuerdos, ¿no? En un Congreso fragmentado como el que hoy día tenemos, evidentemente la posibilidad de construir puentes, la posibilidad de muchas veces tener que ceder, como te digo, porque es más fácil administrar el descontento que administrar el poder, quedó demostrado en esta parte de la derecha moderada que evidentemente están apostando en esa dirección. Porque además, para Chile Vamos, en la eventualidad que sea gobierno a fin de año, si gana la elección con Evelyn Matei, esto sería un problema que se lo sacan de encima, el tema de la reforma de las pensiones, ¿no? Por lo tanto, sus 4 años, en la eventualidad que sean gobierno, no estarían marcados por la discusión sobre el tema de las pensiones. Tendrían que abocarse a otras cuestiones, y por lo tanto, de alguna manera se despejaron desde el punto de vista estratégico, creo yo, un tema muy sensible, porque el tema de las pensiones, esta es la primera reforma, probablemente habrá que hacerle otras porque no fueron suficientes, pero creo que con esto se puede tener un horizonte de mejora de las pensiones, que es un avance, y con eso entonces Chile Vamos demuestra que tiene capacidad también de entendimiento, de diálogo, de búsqueda de acuerdo, que, te insisto, en lo que la gente, lo que uno ve en las encuestas, es lo que parece estar demandando. La gente dice: pónganse de acuerdo, ¿no? Busquen una solución a los problemas, seguridad, pensiones, salud, pero para eso tienen que ponerse de acuerdo, y por lo tanto creo que aquí Chile Vamos de una buena demostración de que está disponible, por lo menos para ahora, y en esto, para llegar a su entendimiento. Probablemente sea difícil lograr otros consensos en otros temas que se han planteado, ¿no es cierto?, que podrían empezar a discutirse a partir de marzo, porque la dinámica electoral además va a obligar a concentrarse en muy pocas cosas, tratar de terminar en el gobierno, y por lo tanto no creo que haya espacio para nuevas reformas, salvo lo que se pueda avanzar en el tema de la reforma política, que también ha logrado avanzar la iniciativa del senador Durresti, y otros parlamentarios han logrado avanzar en su tramitación en el Senado. Ahora quiero llevarte, Marco, a hablar de probablemente una de las figuras políticas que ha cobrado mayor relevancia luego, bueno, durante la tramitación y tras la aprobación finalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma de pensiones. Hablamos de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que probablemente hoy fue una de las figuras políticas más buscadas por la prensa también. Lo vimos también durante toda la jornada. ¿En qué posición queda la ministra Jara y cómo puede ir sopesando también las alternativas políticas que se van abriendo en materia electoral, principalmente pensando que estamos en un año electoral? Que dentro del oficialismo poco a poco hemos visto cómo han ido surgiendo ya algunas figuras presidenciables, por ejemplo, durante la semana la ministra Carolina Toá, y ahora está cobrando harta relevancia también la figura de la ministra Janet Jara, que ahí estamos viendo también. Sí, es bien interesante porque estos fenómenos en política son cada vez más frecuentes. Recuerda tú que
el año 2020, las figuras más importantes que se suponía que iban a ganar las respectivas primarias en sus bloques eran Joaquín Lavín y el alcalde Daniel Jadwe. Y ambos fueron derrotados por figuras que emergieron, ¿no es cierto?, producto de la dinámica política, como está ocurriendo hoy día con la ministra Janet Jara. Evidentemente, esto la posiciona como una opción en medio de la falta, ¿no es cierto?, del vacío de liderazgo que tenemos hoy día en el oficialismo. En política, el vacío alguien lo ocupa, el vacío no se mantiene. Alguien ha ocupado ese vacío por otros actores y probablemente si la ministra Janet Jara administra bien, ¿no es cierto?, este logro que ella consiguió junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, puede ser un espacio para que ella pudiera pensar en cosas mayores. Hay poco tiempo, porque las primarias presidenciales tienen que inscribirse a más tardar el 30 de abril. O sea, estamos en febrero prácticamente, ¿no es cierto? Queda marzo y el 30 de abril tienen que tomar estas definiciones. Por lo tanto, el oficialismo que ha dicho que va a tomar esta definición en el mes de marzo, probablemente después de la segunda quincena, va a tener que tener en cuenta un nuevo nombre que aparece, que se instala, ¿no es cierto? Además, Janet Jara, la ministra, es una lideresa política que tiene el atributo de la cercanía, de la proximidad, es una persona muy parecida a la mayor parte de los chilenos y chilenas y eso le hace sentido también a la gente. Ahora, dentro del Partido Comunista tendrán que tomar sus propias decisiones porque también está en la eventualidad de que pueda, cercano al momento de la inscripción, resolver sus problemas judiciales el exalcalde Daniel Jadwe. Por lo tanto, hay varios elementos que van a hacer que la dinámica en el mes de marzo, ¿no es cierto?, o incluso ahora en febrero, se desate más rápido de lo que suponíamos con la irrupción de Janet Jara, motivada, no sabemos cuánto va a durar esta exposición que ella va a tener, o que ha tenido hace varios meses, pero que se consolidó ahora con la aprobación de la reforma, que podría ser, ¿no es cierto?, un elemento que se tuviera en cuenta para pensar en que es una alternativa también para tener en cuenta para las primarias del oficialismo. Y en este mismo sentido, con esta nueva figura que surge, al menos desde el exterior, porque ella no ha manifestado su intención presidencial, se le preguntó harto durante la jornada, ella, si bien no lo descarta directamente, insiste en que se va a enfocar una vez que, bueno, va de vacaciones, pero una vez que regrese se va a enfocar en la implementación finalmente de la reforma de pensiones. ¿En qué escenario queda el espectro presidenciable dentro del oficialismo? Bueno, se agrega, yo diría que de verdad un nuevo nombre más a los que ya conocemos, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que tendrá que tomar una decisión más temprano que tarde respecto a este tema ya dilatado. Hay una presión del Partido por la Democracia de que tome alguna definición en este sentido. El Partido Socialista, por otra parte, ha señalado que el Comité Central mandató al Partido Socialista a tener un candidato o candidata para representar en las primarias y eso ya parece que no tiene marcha atrás. Y tenemos dos candidatos presidenciales ya digamos, definidos, el diputado Vlado Mirosevic y el diputado Mulet, ¿no es cierto?, que Jaime Mulet, que son las alternativas de la Federación Regionalista Verde Social, en el caso de Mulet, y del Partido Liberal, en el caso de Vlado Mirosevic. Y probablemente aparezcan un par de nombres más, por lo tanto, va a haber una primaria en el oficialismo. Creo que las primarias son buenas porque es un espacio para visibilizar candidatos y dar la posibilidad de que haya todavía la opción de pasar a segunda vuelta en el 16 de noviembre cuando tengamos la elección presidencial en primera vuelta, porque esto, como viene ocurriendo hace muchos años en Chile, se va a definir en el balotaje, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre y no esto se va a resolver en noviembre como muchos piensan o quisieran. Ahora en la vereda del frente, la figura de Evelyn Matei, que si bien no tuvo una intervención directa en la discusión de la reforma de las pensiones, sí tuvo ciertos momentos en que, emitía algunas declaraciones, manifestaba su posición respecto a ciertos puntos de la reforma que también probablemente ayudaron a encauzar o a ir encauzando también las demandas de su propio sector dentro del Congreso para finalmente ver cómo iba avanzando la reforma en el Congreso. ¿En qué posición queda también Evelyn Matei? Bueno, se cuidó, diría yo, y la cuidaron en exceso en relación a este tema. Yo creo que este viaje a Panamá, ¿no es cierto?, se podría haber postergado, ella podría haberse quedado acá para haber tenido un rol mucho más protagónico. Por lo tanto, creo que desperdició esa posibilidad de poder instalar un liderazgo claro en su sector político. Por lo tanto, eso evidentemente podría afectar de alguna manera su candidatura, pero habrá que ver cómo transcurren los próximos días en relación con este tema.
Bien, Marco Moreno, muchas gracias por esta conversación con Vía Pública, este último Vía Pública de la temporada, analizando, por cierto, las consecuencias políticas de la aprobación de la reforma a las pensiones. Gracias a ti. Que estés bien, nos vemos. Bien, ya vamos a seguir conversando aquí en Vía Pública respecto a esta aprobación de la reforma de pensiones y los posibles efectos que también pueda llegar a tener. Y para ello ya estamos en contacto con George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo está, George? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, George. Comencemos por este estudio que elaboran desde la Cámara de Comercio de Santiago, donde se advierte este impacto laboral y económico que podría tener tanto en trabajadores como empresas la aprobación de esta reforma a las pensiones. Sí, llama la atención el encabezado de este estudio. Habla de que este aumento en la cotización de 7 puntos con cargo al empleador podría llegar a reducir el empleo formal hasta en un 3,4% y disminuir salarios en torno al 5%. ¿En qué se basan para establecer esta afirmación y cuáles son las posibles consecuencias que puede llegar a tener? ¿En cuánto tiempo también puede llegar a ocurrir esto? Sí, correcto. Bueno, en realidad, en ese titular que tú mencionas, está citando algunos estudios disponibles, particularmente el que hace ese cálculo hasta un poco más del 3%, el estudio que publicó Clapes UC el año pasado, eh, donde el escenario era distinto, por cierto. Es decir, lo que se sabía hace un año atrás era que se discutían 6 puntos, no se sabía qué tipo de gradualidad iban a tener. Y no se sabía además cuál iba a ser el destino de esos 6 puntos, a las cuentas individuales o al seguro social. Y por lo tanto, en esa investigación se hace una serie de estimaciones que hablan de disminuciones del empleo desde un medio punto aproximadamente hasta esos niveles que tú mencionas. Eso yo creo que es una referencia, básicamente para poder pensar en lo que viene hacia adelante, pero me parece que lo más importante es que en el actual diseño que tiene la reforma, que agrega un punto adicional, ¿no es cierto?, que tiene además un calendario, un cronograma de gradualidad conocido, y que tiene además, incluye otros elementos, ¿verdad? Más allá de estos 6 puntos adicionales, sino que hay otros destinos, digamos, que se dan los recursos. Está en la figura de este préstamo de los afiliados al Estado, que era algo que tampoco existía, en fin. Todo eso hace necesario, y un poco en esa línea nosotros levantamos la voz en esa materia, hace necesario tener una estimación importante porque la fuente de financiamiento de esta reforma, la cual, por lo demás, es bueno señalar, digamos, que nosotros compartimos su objetivo y compartimos una parte relevante de los instrumentos que nos parecen positivos, pero la forma en que se financia esta reforma va a ser clave en su éxito, ¿verdad? Y por lo tanto, si producto de la manera en que se está financiando, eso va a generar una reducción en el empleo y además una reducción en los salarios, hay que tener presente que la sensibilidad con que se estima Estamos ahí efecto, estamos tratando de retomar el contacto con George Lever. Tuvimos ahí sí, un problema en la comunicación. Ahora sí, George, te escuchamos. ahí parece que estamos. Bueno, no sé hasta qué parte se alcanzó a escuchar, pero básicamente señalaba al final que la forma en que se financie y la fuente de financiamiento sobre todo es crítica y por lo tanto para poder tener una certeza respecto del éxito de las proyecciones que se han hecho, es sumamente relevante saber si en qué magnitud va a afectar el empleo y los salarios, porque si en la medida en que lo afecte negativamente, la base que vamos a tener para ahorrar va a ser más pequeña, ¿no es cierto? Y por lo tanto los objetivos que se pretenden lograr probablemente van a ser más difíciles de alcanzar. Ahora, ¿estas cifras se mantienen considerando la gradualidad que contempla la reforma para varios aspectos? Se mantienen en lo fundamental porque estas cifras, el cálculo que hacen, eso es una vez que se han concretado todos los efectos de la reforma. Es decir, no va a ocurrir en el corto plazo, en los primeros años, sino que va a ir ocurriendo de manera gradual. Pero cuando se llegue a implementar completamente la reforma, los impactos siguen siendo los mismos, con un agregado que en la medida en que tenemos gradualidad, el sistema productivo, por así decirlo, tiene tiempo para adecuarse a esta nueva realidad, a una realidad donde el empleo tiene 7 puntos más de costo y por lo tanto es probable en un escenario donde además estamos sufriendo cambios importantes de manera estructural en el mercado laboral,
por la automatización, por la disminución de los costos de las nuevas tecnologías, por el aumento del poder que tienen, etcétera, probablemente lo que vamos a ver es que puede haber un impacto incluso superior en el resultado final, entendiendo que las empresas para ser viables, sobre todo las que quedan más presionadas con el aumento del costo laboral, van a tener tiempo para reducir su dependencia del factor trabajo, que probablemente suena ponerlo en términos muy fríos, pero es una necesidad competitiva en definitiva. Entonces, probablemente los impactos incluso podrían ser superiores una vez que veamos que la economía en general se va adecuando a este nuevo escenario. Ahora, ¿cómo podría, porque entiendo que este estudio también establece ciertos puntos de preocupación que puede generar también dentro de las empresas? ¿Cuáles son estos puntos de preocupación? Bueno, lo más importante tiene que ver con lo que estábamos comentando, es decir, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la operación de una empresa, más allá, digamos, de lo que ocurra con el ahorro a nivel nacional, con la mejora de las pensiones, que por supuesto es un efecto totalmente deseado, necesario. Yo diría que las principales preocupaciones o donde tiene que tener el ojo la empresa en general tienen que ver con este aumento del costo. Para nuestro modelo de pensiones es un mecanismo no tradicional que las cuentas individuales de pensiones sean financiadas por un tercero, en este caso que es el empleador. Tradicionalmente han sido financiadas por en las cuentas individuales por los mismos trabajadores o beneficiarios, ¿no es cierto?, de ese ahorro. Y por lo tanto hay un cambio de mecanismo que significa, requiere una adaptación, ¿no es cierto?, pero lo más importante en lo concreto es que va a haber un costo laboral adicional de 7 puntos, ¿verdad? Las estimaciones que hablan de que probablemente van a disminuir los salarios se hacen cargo de que en el equilibrio una parte de esos mayores costos van a ser traspasados a través de menores remuneraciones en las nuevas contrataciones a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso seguramente va a hacer que se comparta en definitiva el efecto neto, pero lo hace de una forma en la cual la empresa tiene que planificar hoy día que sus costos laborales que han venido aumentando en los últimos años, recordemos que tenemos los aumentos de salario mínimo muy por sobre los aumentos de productividad laboral, tenemos la ley de 40 horas, todos con objetivos deseables, eso hay que siempre tenerlo claro, pero que implican aumentos de costos para las empresas. Entonces, a esos aumentos que ya hemos tenido y los proyectos que se están tramitando que involucran también nuevos aumentos de costos laborales, hay que sumarle el más contundente de todos, que son 7 puntos de aumento en la cotización. Eso yo creo que hay que tenerlo claro. Y es lo que las empresas van a tener que trabajar en los años que vienen y yo creo que como economía vamos a tener que trabajar, porque aquí pueden pasar dos cosas. Una, que no tengamos conciencia de estos costos y que se dé como una fuente cierta de financiamiento de las cotizaciones, estos 7 puntos que aportan adicionales los empleadores. Y lo otro que puede pasar es que subestimemos el impacto que eso tenga en las decisiones de contratación, por lo tanto en el empleo, en la viabilidad de las empresas más vulnerables, es decir, hay empresas que con este costo adicional probablemente van a dejar de ser viables económicamente y al desaparecer, bueno, desaparecen también los empleos que proveen, etcétera. Entonces, lo más importante es que como país tengamos claridad y los podamos medir, porque la verdad es que debió haber estado en la mesa de la discusión un estudio de impacto certero y que incluyera los nuevos factores que se incluyeron como este punto adicional de cotización de cargo del empleador, lo que no existe hoy día, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluarlo en profundidad y prepararnos como economía para poder mitigar los impactos que eso puede tener tanto en el empleo como en los salarios y, por supuesto, en el crecimiento económico. Quiero tomar un punto que mencionaba usted, George, respecto a las discusiones que se dan habitualmente, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo, lo que se dio también en la discusión parlamentaria respecto a lo que finalmente se transformó en ley, en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que implica también la gradualidad. No sé si en este caso han podido ya identificar algunos inconvenientes que ya se habían advertido probablemente antes o durante la tramitación de estas iniciativas, hablando del el aumento del salario mínimo y la aprobación de la ley de 40 horas.
horas. ¿Y cuál es la posibilidad real, considerando estos dos elementos también que ya están ejecutándose prácticamente, considerando la gradualidad correspondiente? Pero ¿cuál es la posibilidad real de que se llegue a reducir, de acuerdo a este aumento de la cotización con cargo al empleador, este empleo formal a un 3,4% y los salarios en un 5%? ¿Hay probabilidad real de que eso llegue a ocurrir, considerando, insisto, estos dos elementos que ya están en curso? Sí, absolutamente. O sea, estos dos elementos que están en curso dejan en una situación más vulnerable al sistema productivo en general, ¿no es cierto? Es decir, son dos situaciones que han ido aumentando los costos de contratación, son relativamente recientes, por lo tanto, poder estimar el impacto que han tenido va a tardar un tiempo, ¿no es cierto? Pero si uno mira ciertos indicadores, por ejemplo, si uno contrasta la trayectoria del salario mínimo con la creación de nuevas vacantes laborales. Una cosa es el empleo total, ¿no es cierto?, y cómo evoluciona, pero otra cosa es cuánto nuevo empleo se genera. La verdad es que si uno contrasta ambas curvas, cómo se ha elevado el salario mínimo, uno observa una caída en la creación de nuevo empleo totalmente simétrica, es decir, va a la baja en la misma intensidad con que va al alza el salario mínimo. Por lo tanto, ahí uno ya puede predecir o puede estar reflejar, digamos, que se está dando un cambio que ha afectado efectivamente la creación de empleo. En el caso de las 40 horas es un elemento adicional que se suma a esa misma observación. Y por lo tanto, la conclusión que tenemos en general en el mercado laboral, sobre todo en los últimos años, luego de salir de la pandemia, es que ha perdido capacidad de creación de empleo. No se está moviendo con la misma intensidad que se mueve el aumento de la actividad económica. Es decir, hay un rezago que se produce precisamente en estos últimos años que yo comentaba, y nuestra explicación se ha generado una brecha, digamos, entre la forma en que se conduce la actividad económica y la forma en que se crean nuevos empleos, y nuestra percepción es que el impacto ha sido fundamentalmente debido a cambios regulatorios. ¿Ah? Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra, es decir, de que efectivamente disminuya el empleo y que disminuyan los salarios, es bastante alta. La cifra que tú mencionabas, yo creo que hay que tomarla simplemente como una referencia de que nos habla de qué tan grave puede ser el problema. Hay que recalcularla, ¿no es cierto?, con estas nuevas condiciones. Hay que incorporar, además, porque esa cifra no considera estos efectos que tú estabas mencionando recién. Es decir, el modelo que calcula esa cifra no incorpora estas nuevas regulaciones de las que estamos hablando, los aumentos de salario mínimo, la ley de 40 horas, más otros 20, 25 proyectos en realidad que se están tramitando en el Congreso y que de los cuales 20 aproximadamente implican mayores costos también para la contratación. Entonces, lo más importante hoy día, sabemos que el efecto va a ocurrir. Lo más importante es poder tener relativa certeza de la magnitud, porque si supera ciertos límites, pone en peligro los resultados, los objetivos perseguidos por la reforma, no logra conseguir todo el ahorro que se está estimando, digamos, y eso es lo que hay que tener. De eso es uno de los elementos fundamentales de los que nos vamos a tener que preocupar ahora. Ahora, considerando cómo sale la reforma de pensiones del Congreso y lo que viene ahora, que será la implementación ya durante este año, esta cifra mencionada, que ya entendimos que evidentemente es una cifra que está calculada, pero con otras variables previas quizás, no con las variables actuales, ¿se podría llegar a agravar? Sí, claro. O sea, solamente agregar la presión salarial o de costos laborales, en realidad, que significan las nuevas regulaciones en vigencia, eh, ya es un indicador de que lo va a agravar, digamos, ¿no es cierto? Pone a la economía en general en una situación menos favorable, digamos, para poder absorber este aumento de costos. Y en esa línea nosotros hemos planteado, lo planteamos antes, digamos, y ahora hay que reforzarlo, de que el cronograma a través del cual se va a producir esta gradualidad vaya considerando evaluaciones periódicas del impacto que está teniendo en el empleo y en los salarios la reforma, de manera tal de que si es necesario se suspendan temporalmente la entrada en vigencia de los puntos adicionales si es que se está detectando que efectivamente el impacto está superando los niveles razonables para poder lograr el éxito tanto de la reforma como de la generación de empleo. Ahora, dentro de este estudio de la Cámara
perdón, de Comercio de Santiago. Me llama la atención uno de los puntos que también critica o que más bien advierte, que habla del impacto del aumento de la pensión garantizada universal. Dice aquí, si bien es un avance positivo en términos de protección social, el incentivo que genera hacia la informalidad debe ser analizado con mayor profundidad. Me gustaría analizar con mayor profundidad, valga la redundancia, este elemento, el aumento de la pensión garantizada universal y su relación que puede tener ahí con la informalidad. Sí, por supuesto. Bueno, hay un tercer factor que no habíamos mencionado que precisamente es el que tú planteas, el aumento en la informalidad. Es decir, cuando se produce un aumento del costo de contratación, por una parte disminuye el empleo formal, pero por otra parte aumenta también el informal. No necesariamente en la misma magnitud, es decir, hay personas que probablemente van a quedar desempleadas, pero algunas de las que pierdan el empleo probablemente van a entrar a la informalidad. Ahora, respecto de específicamente el tema de la PGU, que ha sido una herramienta tremendamente efectiva, hay que decirlo, para mejorar el perfil de pensiones futuras, tiene un rol muy significativo en estos últimos años y en lo que viene hacia futuro. Pero hay que considerar que cuando se trata de un subsidio, siempre que existe un subsidio que genera ingresos a todo evento, evidentemente genera un desincentivo, y ahí la pregunta es si qué tan importante es ese desincentivo a la formalidad, ¿no es cierto? O sea, si yo soy informal y genero ingresos que no están en el radar de la autoridad, voy a ser además beneficiario de subsidios que se me van a dar en la medida en que mis ingresos formales no alcancen cierto rango, ¿no es cierto? O sea, si estoy debajo de los 250 en mi situación declarada, pero estoy muy por sobre los 250 generando ingresos informales, de cualquier forma voy a tener la pensión garantizada, ¿verdad? Y eso evidentemente es un incentivo a generar ingresos informales, a no declararlos, digamos, y por lo tanto mantenerme en esa economía escondida de la que se habla, ¿no es cierto? La economía oculta de la informalidad que, bueno, perjudica a todo el resto, digamos, al no generar ingresos, al no generar, al no liberar esos fondos de PGU para que sean utilizados por las personas que realmente los necesitan, etcétera. Ese es un factor que va a estar presente. O sea, cuando aceptamos tener un modelo de ese tipo, que como yo decía, tiene muchos beneficios, hay que aceptar que tiene este tipo de problemática. Y lo que hay que evaluar también, aquí todos estos temas son materia de evaluación, lo que hay que evaluar es qué tan importante es ese incentivo, por lo tanto, cuánto perjudica al empleo formal y cuánto favorece al informal. Y eso yo creo que es un tema del que se tiene que hacer cargo, en este caso, el regulador, el legislativo y, por supuesto, el ejecutivo. Pero ¿cómo llega a afectar o a incidir más bien en la informalidad, considerando que las personas que pueden llegar a recibir la pensión garantizada universal probablemente ya no estén trabajando, estén en una edad probablemente mayor? ¿Cómo se va relacionando esto? Esos ingresos le van a llegar a cualquier persona que esté por debajo de ese umbral. Entonces, el incentivo, como te mencionaba, es que si yo declaro que, si yo trabajo formalmente, por ejemplo, y recibo, producto de ese trabajo, una pensión de 500.000 pesos, no necesito complementar esos ingresos para llegar al ingreso mínimo garantizado, ¿verdad? Y por lo tanto, me quedo con mis 500. Ahora, si yo tengo 500 pero los genero por un trabajo informal, esos 500 los tengo en el bolsillo, pero el Estado no se entera y por lo tanto además me entrega los 250 y genero en total 750. Ese es básicamente, yo te diría en términos simples, matemáticamente, el incentivo a la informalidad que generan en general los subsidios a ingresos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos, tomando ya en cuenta todos estos elementos de advertencia que plantea la Cámara de Comercio de Santiago y que han planteado también otros organismos también respecto a distintos puntos que generan preocupación respecto a la implementación y cómo puede llegar a afectar esto tanto a los trabajadores como a las empresas también? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Estado para abordar esta situación y evitar que se llegue a ese escenario que probablemente sea el peor escenario posible? Sí, lo primero yo creo que es evaluar el impacto probable en profundidad, con todos los nuevos, con los elementos que quedan finalmente en el acuerdo. O sea, lo primero es tener una certeza y estar preparado para los peores escenarios,
porque seguramente las estimaciones de los próximos años, cuando esto vaya ocurriendo, van a seguir pasando cosas. Uno podría decir, mira, ¿qué pasa si sube el precio del cobre? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si aumenta la demanda de China y aumentan las exportaciones y los ingresos producto de las exportaciones? En fin, pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Como va a pasar también el cambio tecnológico y la automatización de la que estamos hablando. Entonces, yo creo que la estimación que se haga va a tener un rango, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar de ponerse en el peor escenario, desde el punto de vista de las acciones a tomar, ¿ah? No desde el punto de vista tal vez comunicacional o de generar alarma, sino que básicamente desde el punto de vista de las acciones que hay que estar preparado para tomar, hay que ponerse en el peor de los rangos que nos muestren un análisis serio y acabado, utilizando los modelos de equilibrio general que provee el Banco Central, digamos, que ha sido utilizado además en las estimaciones que se han hecho, y luego de eso ir tomando medidas de mitigación. ¿Ah? Una primera medida de mitigación que se tomó fue un incentivo particular a la tributación de la pyme, ¿verdad? Eso lo que va a hacer es que va a aliviar financieramente a la pyme cuando tenga que enfrentar estos mayores costos, pero no va a cambiar su decisión respecto de la contratación, porque el empleo de todas formas le va a salir un 7% más caro, ¿verdad? Entonces hay que pensar en otras medidas de mitigación también que abarquen al empleo en general, ¿no es cierto? Al total de los trabajadores, no solamente los que trabajan en pyme. Lo primero que hay que hacer, yo creo que es discutir seriamente la necesidad de implementar este modelo de gatillo, ¿no es cierto? Que te mencionaba hace un momento. Es decir, que en la medida en que se evalúe que no se están produciendo impactos indeseables significativos en el mercado laboral, se pueden activar o gatillar los nuevos puntos adicionales de cargo del empleador que considera la reforma. Pero si se evalúa que el impacto que está teniendo es demasiado importante y relevante y está perjudicando los objetivos de la misma reforma, tienen que haber mecanismos que permitan suspenderlo hasta que sea posible implementarlo. Eso yo creo que son algunas medidas que se deben tomar, y en general, si lo vemos ya más en 360 grados, hay que pensar en un modelo, en un mercado laboral que goce de mayor flexibilidad, que sea más probable, por ejemplo, para una mujer tener empleo, para los mayores de edad, para los más jóvenes también, que son los que tienen las tasas de desempleo más altas, generar incentivos a la contratación. Es decir, tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a tener, independientemente de lo que ocurra, vamos a tener mayores costos de contratación, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de la política económica y la política pública, incentivar la contratación. Bien, George Leber, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Vía Pública. Que esté bien. Muchas gracias a ti, Marco, un gusto. Nosotros vamos a una pausa, 11 de la noche con 50 minutos. Siga con nosotros, aún queda Vía Pública. Quedan 6 minutos para las 12 de la noche. Volvemos aquí a Vía Pública. Veamos de inmediato la pantalla a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl, que destaca lo siguiente: la molestia en miembros del Senado por la solicitud de retrasar la cuenta pública de la Corte Suprema. Esto por un proyecto de ley que pretendía retrasar de un sábado a un lunes la cuenta pública del presidente de la Suprema. Iván Moreira, el diputado, expresó una petición que llama la atención, mientras que el firmante de la iniciativa, el diputado Eric Aedo, aseguró que era una necesidad. El detalle de esta y otras informaciones está, como siempre, en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos también a revisar el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días. Harto calor se viene para la jornada de este viernes, con una máxima de 33 grados y una máxima de 15, cielos completamente despejados. El sábado baja un poquito la máxima a 31 grados, la mínima baja también un poquito a 14. El domingo hay algo de nubes, nubosidad parcial, 31 grados de máxima, mínima de 14. El día lunes vuelve a salir el sol por completo, máxima de 30 grados, mínima de 15. El martes sube levemente la temperatura máxima hasta los 31 grados y la mínima queda en 14 grados entonces. Y un día como hoy, hace 56 años, el grupo británico, estamos escuchando ahí The Beatles, se despedía de sus fanáticos y fanáticas con su último concierto en la mítica azotea de los estudios de Apple Corps. La banda, liderada por Paul McCartney y John Lennon, sorprendió a las personas que transitaban por las calles de Londres, provocando rápidamente lo que estamos viendo ahí en pantalla: emoción y euforia de sus fanáticos, marcando un hito en la historia de la música que hasta el día de hoy seguimos recordando como un verdadero clásico. Esta fue la última vez que el cuarteto de Liverpool se reunió y tocaron juntos en vivo,
presentando 5 canciones, entre ellas la que estamos escuchando, Don't Let Me Down, uno de los mayores éxitos de la banda. Con The Beatles y Don't Let Me Down despedimos este último capítulo de Vía Pública de la temporada, pero ojo porque volvemos en marzo ahí con más conversaciones sobre política, actualidad nacional, internacional y economía, por cierto. Sigan compañía de Canal 24 Horas, nosotros vamos a seguir con noticias durante toda esta madrugada como siempre. Que estén muy bien, buenas noches. I guess nobody ever really